Capítulo 4. Lo primero que pedí después de conseguir la libertad fue que me concediesen licencia para visitar Mildendo, la capital. Licencia que el emperador me concedió, pero con el encargo de no causar daño a los habitantes ni a sus casas. Se notificó a la población mi propósito de visitar la ciudad. La muralla que la circundaba es de 2,5 pies de alto y por lo menos de 11 pulgadas de anchura, y está flanqueada con sólidas torres a 10 pies de distancia. Pasé por encima de la gran puerta del oeste, y muy suavemente y de lado anduve por las 2 calles principales, solo con chaleco, por miedo de estropear los tejados y aleros de las casas con los faldones de mi casaca. Caminaba con mucho cuidado para no pisar a cualquier extraviado que hubiera podido quedar en las calles, aunque había órdenes rigurosas de que todo el mundo permaneciese en sus casas, ateniéndose a los riesgos los desobedientes. Los tejados y las azoteas estaban tan atestados de gente que pensé no haber visto en todos mis viajes lugar más populoso. Las 2 grandes calles que se cruzan y la dividen en 4 partes iguales tienen 5 pies de anchura. La poblarán 500,000 almas. Las casas son de 3 a 5 pisos. Las tiendas y mercados están muy abastecidos. El palacio del emperador está en el centro de la ciudad, donde se encuentran las 2 grandes calles, rodeado por un muro de 2 pies de altura, a 20 pies de distancia de los edificios. Obtuve permiso de Su Majestad para pasar por encima de este muro, y como el espacio entre él y el palacio es muy ancho, pude inspeccionar este. Llegué al patio interior y, acostándome de lado, acerqué la cara a las ventanas de los pisos centrales que estaban abiertas y descubrí las más espléndidas habitaciones que imaginarse se puede. Allí estaban la emperatriz y la joven princesa en sus varios alojamientos, rodeadas de sus principales servidores. Su Majestad Imperial se dignó dirigirme una graciosa sonrisa y por la ventana me dio su mano a besar. Una mañana, Reldresal, secretario principal de Asuntos Privados, vino a mi casa acompañado de un servidor. Mandó que su coche esperase a cierta distancia y me pidió le concediese 1 hora de audiencia. Yo inmediatamente accedí, considerando su categoría y méritos personales cuando hice mis peticiones a la corte. Pensé tumbarme para que me oyera más cómodamente, pero él prefirió que lo tuviese en la mano durante nuestra conversación. Empezó felicitándome por mi libertad, sobre la cual, según dijo, podía permitirse creer que había tenido algo que ver. Pero añadió, sin embargo, que de no haber sido por el estado de cosas que en ese momento reinaba en la corte, quizá no lo hubiese obtenido tan pronto. Y les muestro la imagen para que la vean. Muy bien, seguimos. Porque, dijo, por muy floreciente que nuestra situación pueda parecer a los extranjeros,
pesan sobre nosotros dos graves males: una violenta facción en el interior y el peligro de que invada nuestro territorio un poderoso enemigo exterior. En cuanto a lo primero, sabed que desde hace más de 70 lunas hay en el imperio dos partidos contrarios, conocidos por los nombres de Tramexán y Slamexán, a causa de los tacones altos y bajos de su calzado, que respectivamente les sirven de distintivo. Se alega, es verdad, que los tacones altos están más de acuerdo con nuestra antigua Constitución, pero sea esto lo que fuere, Su Majestad ha decidido hacer uso solamente de tacones bajos en la administración del gobierno, y para todos los empleados que disfrutan la privanza de la corona, como seguramente habréis observado, por lo que se refiere en particular a los tacones de Su Majestad Imperial, suele ser un drur, más bajos que los otros de su corte. El drur es una medida equivalente a la 15ª parte de una pulgada. La adversidad entre estos dos partidos ha llegado a tal punto que los pertenecientes a uno no quieren comer, hablar ni beber con los del otro. Calculamos que los Tramexán o tacones altos nos exceden en número, pero la fuerza está por completo de nuestro lado. Nosotros sospechamos que Su Alteza Imperial, el heredero de la corona, se inclina hacia los tacones altos. Al menos vemos claramente que uno de sus tacones es ligeramente más alto que el otro, lo que le produce cierta cojera al andar. Por si fuera poco, en medio de estas querellas internas, nos amenaza con una invasión la isla de Blefuscu, que es el otro gran imperio del universo, casi tan extenso y poderoso como este de Su Majestad. Respecto a lo que hemos oído afirmar de que puedan existir otros reinos y estados en el mundo habitados por criaturas humanas tan gigantes como vos, nuestros filósofos lo dudan y se inclinan más bien a creer que caísteis de la luna o de alguna estrella, pues es evidente que un centenar de mortales de vuestra corpulencia destruirán en poco tiempo todos los frutos y ganados de los dominios de Su Majestad. Por otra parte, nuestras historias de hace 6000 lunas no mencionan otras regiones que los dos grandes imperios de Lilliput y Blefuscu, que son grandes potencias y están en guerra desde hace tiempo. Tal animadversión empezó con el siguiente pretexto. Todo el mundo reconoce que el modo primitivo de partir huevos era cascarlos por el extremo más ancho. Pero el abuelo de Su actual Majestad, siendo niño, fue a comer un huevo y al partirlo, según la vieja costumbre, se cortó un dedo. Inmediatamente el emperador, su padre, publicó un edicto mandando a todos sus súbditos que bajo penas severísimas cascasen los huevos por el extremo más estrecho. Se han publicado cientos de grandes volúmenes sobre esta cuestión, pero los libros de los anchoextremistas han estado prohibidos durante mucho tiempo, y todo el partido ha sido incapacitado por la ley para disfrutar de empleos. Durante estos desórdenes, los emperadores de Blefuscu se quejaron frecuentemente por medio de sus embajadores, acusándonos de provocar un cisma
en la región por contravenir una doctrina fundamental de nuestro gran profeta Lustroj, contenida en el capítulo 44 de Blundekral, que es su Alcorán. No obstante, esto se tiene por un mero retorcimiento del texto, porque las palabras son estas: que todo creyente verdadero casque los huevos por el extremo conveniente. Y cual sea el extremo conveniente, en mi humilde opinión, ha de dejarse a la conciencia de cada cual, o al menos a la opinión del más alto magistrado el establecerlo. Luego, los anchoextremistas han encontrado tanto crédito en la corte del emperador de Blefuscu, y aquí tanta secreta ayuda de su partido, que entre ambos imperios viene sosteniéndose una sangrienta guerra desde hace 36 lunas, con suerte variada. Pero ahora han equipado una flota numerosa y están precisamente preparando una invasión contra nosotros. Y Su Majestad Imperial, teniendo confianza en vuestro valor y esfuerzo, me ha ordenado exponer estos acontecimientos ante vos. Rogué al secretario que presentase mis humildes respetos al emperador y le hiciera saber que pensaba que no debería intervenir en cuestiones de partidos, como extranjero que era, pero que estaba dispuesto, aun con riesgo de mi vida, a defender su persona y su estado contra los invasores.